Gloria a Dios. Damos a gloria a Dios, alabanza al Señor por este momento tan maravilloso que Él nos regala para poder estar en su presencia, alabando, exaltando y glorificando su santo y glorioso nombre. Vamos a tomar la palabra ahí en la epístola a Santiago. Aleluya. Capítulo 1, verso 12. Gloria al Señor. Hay que aprovechar el tiempo, como dice la palabra, porque los tiempos son peligrosos. Amén. Alabado sea el nombre de Jesús. Amén. Aleluya. Santiago capítulo 1, versículo 12. Tomo este pasaje para la gloria de nuestro gran Dios, Padre y Espíritu Santo, y para la edificación de nuestras vidas. Amén. Bienaventurado el varón que sufre la tentación, porque cuando fuere probado recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Aleluya. Dice esta versión: dichoso el que resiste la tentación, porque al salir aprobado recibirá la corona de la vida que Dios ha prometido a quienes lo aman. Amén. Sea bendito el nombre de nuestro Dios. Vamos a tratar de explicar lo que es la tentación. Tratamos bajo el tema somos tentados. Aleluya. Gloria al Señor. La tentación, según lo que alcanzamos a percibir por la palabra, mediante la santa unción del Espíritu Santo a nuestras vidas, es algo que nos insta a hacer algo malo. Todo lo que proviene que no agrada a Dios de parte del maligno, de parte del mundo, e incluso los deseos de nuestra naturaleza, es para hacer algo malo. La tentación nos insta constantemente a hacer algo malo. Por ello, aquí está la bienaventuranza para el hombre y la mujer que soportan, que resiste, que le hace frente a la tentación y le dice no, porque quiere agradar a Dios. Entonces, ese hombre y esa mujer, cuando pasa esa situación difícil, llamémoslo de esta manera, esa circunstancia que nos quiere pervertir, que nos quiere llevar por senderos que desagradan a Dios. Por eso ese hombre y esa mujer, cuando vence ese momento difícil, es bienaventurado. ¿Y en qué consiste la bienaventuranza? Consiste en que cuando pasamos ese trance tan tremendo, tan espantoso que es la tentación, y hemos vencido, nos sentimos internamente gozosos, felices, mas no en aquellos que han sido vencidos por la tentación. No han vencido la tentación, sino que la tentación los ha vencido a ellos. Por lo tanto, esos hombres y esas mujeres,
cuando son vencidos por la tentación, son desdichados, infelices, entran en una amargura, cual le sucediese al rey David. David, cuando pecó, cuando cometió ese pecado execrable, ese pecado de adulterio, lo cual lo llevó al asesinato, dice la palabra que sus huesos aún se envejecieron. No había en él gozo, no había en él alegría. Esa es la condición del creyente o del cristiano cuando ha pecado. Mas no así de aquel cristiano que de una o de otra manera se sabe mantener en este caminar, y por mucho que sea la tentación, ese hombre, esa mujer que ha entendido los propósitos, el plan de Dios para su vida, es bienaventurado, es gozoso, se siente satisfecho porque ha vencido. Mas no sucede de esa manera al que no ha vencido. Por ello, las tentaciones para cada cristiano es necesario que vengan, porque de lo contrario no podemos decir siento paz y gozo en mi corazón. De lo contrario no podemos decir que he vencido y que soy bienaventurado. Por eso la tentación es algo que nos lleva a hacer algo malo que desagrade a Dios. Y todo aquel que en realidad ama a Dios de verdad, se sabe mantener en cualquier circunstancia, en cualquier tentación, se sabe mantener firme, constante y perseverante, alabando y glorificando el nombre de Dios en medio de todas estas cosas adversas que nos quieren llevar por los senderos que desagradan a Dios. Entonces, bienaventurado el hombre, la mujer, que cuando venga la tentación y la soporten, dice aquí que cuando la resista, al salir aprobado por Dios, alabado sea el nombre del Señor, recibirá la corona de la vida que Dios ha prometido a los que le amamos. Entonces, todo fiel y verdadero cristiano no vence la tentación por un interés, pero como consecuencia del vencer la tentación, del resistir la tentación, del hacerle frente a la tentación, la recompensa es una corona. Por lo tanto, hay una satisfacción interna, dice bienaventurado este hombre, esa mujer, que ha resistido, que le ha hecho frente a la tentación y le ha dicho no. Se siente felizmente gozoso porque a la postre él es el beneficiado. Alabado sea el nombre de Cristo. Por eso, todo fiel y verdadero cristiano tiene que ser tentado. Si no hay tentación, no podemos decir que hay victoria. Y al no haber victoria es porque no hay tentación. Alabado sea el nombre de Cristo. Entonces el cristiano tiene tres tentadores. Tres tentadores tenemos cada uno de los cristianos. El primero, que yo lo pongo en la lista, alabado sea el nombre del Señor, es el yo personal. Muchos creen
que el peor enemigo nuestro es Satanás. Y la palabra de Dios dice que ya el Señor lo ha condenado, lo ha juzgado. Y el capítulo 16, verso 20 de Romanos dice que el Señor coloca a nuestro enemigo bajo nuestros pies. Alabado sea el nombre del Señor. Quiere decir de que si nosotros nos sobreoponemos a cualquier clase de tentación, dice la palabra que el enemigo se tendrá que someter a nuestras vidas. Él vivirá sometido. Alabado sea el nombre de Cristo. Entonces, todo cristiano tiene tres tentaciones. Pero a pesar de estas tres tentaciones, la Biblia nos dice que somos bienaventurados. Amén. A pesar de tener estos tres tentadores, somos bienaventurados. Cuando esta carne, las apetencias de esta carne nos pide algo que desagrada a Dios, por eso el Señor dice en su palabra, ya en una de las cartas de Juan, dice de que hay que vencer los deseos de la carne. Cuando esta carne nos pide algo que desagrada a Dios, porque una cosa sí es cierta, la carne no pide agradar a Dios, la carne no pide servicio, la carne no pide oración, la carne no pide estudio de la palabra, no, la carne pide lo del mundo. ¿Por qué? El mismo Cristo dijo que esta carne está viciada, esta carne está enferma, y como esta carne está enferma, busca como tratar de buscar sanidad para esa carne, trata de buscar las cosas del mundo. Por lo tanto, habrá más afección, habrá más dolor. Esta carne está enferma, Cristo lo dijo. Entonces, a pesar de estos tres tentadores, somos bienaventurados. Alabado sea el nombre de Cristo. Amén. Y ahí es que el problema no está en que la tentación venga sobre nuestras vidas. El problema no está en que venga. Tienen que venir tentaciones. Pero eso no es un problema. Amén. Si nosotros ya hemos comprendido, ya conocemos la palabra, sabemos cuál es el antídoto para contrarrestar la tentación, para nosotros eso no es problema. La tentación no es un problema. ¿Qué es el problema? ¿En dónde está el problema? Está en ceder a la tentación. Amén. Va todo bien. Todo está funcionando bien, perfectamente. Viene la tentación, está funcionando todo bien. Pero el problema está o radica en cuando se cede a la tentación, cuando se cae en la tentación, cuando se presta para la tentación. Alabado sea el nombre de Cristo. David, mientras se paseaba por el palacio, no había problema. Mientras vio la mujer, no había problema y estaba la tentación, vio la tentación. Pero el problema se dio en él, en que inmediatamente se dio a la tentación. El problema no estaba en la mujer. El problema estaba en él si cedía a la tentación. Alabado sea el nombre de Cristo. Entonces, el problema no está en la tentación. El problema no está en el tentador. El problema no está sino en el ceder a la tentación, el caer en la tentación. Amén. Entonces, muchos le echan la culpa de que las tentaciones son culpa de Dios. Y el versículo 13 de este capítulo 1 de Santiago dice de que Dios no tienta a nadie. O sea, el original quiere decir, Dios no es el que hace que una persona sea tentada, sino que Él, por su permisibilidad, permite que la carne del ser humano, o el mundo, o el maligno,
tiente a la persona, ahí es donde hay que hacerle frente, resistirla y seremos bienaventurados. Versículo 13 dice, cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado de los malos, ni Él tienta a alguno. Gloria al nombre del Señor. Dios a ninguno nos pone en el caso de los hombres, una mujer desnuda, en ningún momento. Amén. Sea bendito el nombre de Cristo. Dios no te pone el vicio, ni me lo pone. A la mujer no nos la coloca a los hombres enfrente para que nos acostemos con ella. Tampoco nos coloca el vicio para que nosotros lo tomemos. Alabado sea el nombre de Cristo. Amén. Por el contrario, Dios nos cuida. Por eso vienen las advertencias. ¿Cómo Dios nos cuida de las tentaciones? El que cuando se presente una circunstancia tentadora, Él inmediatamente nos quita de ahí. No. Él ya nos ha cuidado de antemano con las advertencias de la palabra. Él nos ha salido al encuentro advirtiéndonos acerca de lo que se puede hacer y de lo que no se puede hacer, de lo que nos lleva a la felicidad y de lo que nos lleva a la infelicidad, a ser infelices. Alabado sea el nombre de Cristo. Así nos cuida Dios de la tentación. Pero si nosotros hacemos caso omiso a la advertencia de la palabra de Dios y caemos, no digamos que somos tentados de parte de Dios, porque ya por el contrario, ya Dios nos había advertido, nos ha cuidado, advirtiéndonos de antemano acerca de las tentaciones, acerca de las caídas. ¿Estamos entendiendo? Amén. De ahí que el primer tentador que viene a la vida del cristiano es la carne. Amén. La gran mayoría del pueblo llamado cristiano le han dado prácticamente al maligno llamado Satanás, que el Señor lo reprenda, honor y gloria. Porque cada que llega una tentación y por decir han cedido, es que el diablo. Lo que tiene que ver con la carne se lo atribuyen al maligno. Y ahí es donde, por la manera como Dios nos cuida a nosotros de las tentaciones, viene lo que dice Colosenses 3:5. Hacer morir, o sea, matar los deseos de la carne. Y enumera como número 1 lo que tiene que ver con este templo, la fornicación, entre otras palabras, fornicación para el soltero y para el casado, adulterio, que viene a ser una sola palabra, porneia. Alabado sea el nombre de Cristo. Entonces, nosotros, los solteros, tienen que cuidarse de la fornicación. Los casados nos tenemos que cuidar de la infidelidad, que en sí encierra todo en una sola palabra, porneia. Entonces, hay que matar ese bicho, ese virus, eso que nos va a afectar para más adelante hacernos infelices. Entonces, Santiago 1:14 dice, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia, de su propia carne, es atraído y cebado. La carne siempre busca una atracción, siempre busca la manera de cómo seducirnos. Alabado sea el nombre de Cristo. Y ahí está el cebo. Y cebados, dice la palabra. Esta versión dice de la siguiente manera:
Todo lo contrario, cada uno es tentado cuando sus propios malos deseos lo arrastran y seducen. Mire con qué claridad hasta habla esta versión. Amén. Todo lo contrario. Primero, nadie al ser tentado diga es Dios quien me tienta, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni tampoco tienta Él a ninguno. Antes, por el contrario, cada uno es tentado cuando sus propios malos deseos lo arrastran y lo seducen. Ahí está el enemigo número uno, nuestros propios malos deseos. Nos arrastran y nos seducen. Alabado sea el nombre de Cristo. Por eso es que a este enemigo hay que mantenerlo las 24 horas del día con relación a las tentaciones patimaniado. ¿Cómo se mantiene patimaniado este estuche llamado carne? Cuando estamos en el trabajo o donde nos encontremos conectados con Dios, implorando su misericordia, pidiéndole siempre, constantemente que nos dé dominio propio. Uno de las ayudas de Dios para nuestras vidas, que es mediante la obra del Espíritu Santo, es dominio propio. ¿Qué es dominio propio? Decirle no a lo que haya que decirle no, sí a lo que haya que decirle sí. Alabado sea el nombre de Cristo, pues la naturaleza del ser humano está enferma, y si no tenemos esa ayuda del Espíritu Santo, que es dominio propio, uno de los frutos del Espíritu Santo, que es dominio propio, si no lo tenemos, ahí es donde cedemos, caemos en las tentaciones y seremos desgraciados. Alabado sea el nombre de Cristo. ¿Estamos entendiendo? Entonces, hay veces que comenzamos a sentir malos deseos. Amén. Quien no haya sentido malos deseos es un mentiroso. Amén. Vienen malos deseos. Pero como tenemos la ayuda del Espíritu Santo en nuestras vidas, ese dominio propio, vencemos esos deseos de la carne. La carne no nos puede dominar. Somos nosotros los que dominamos la carne. Alabado sea el nombre de Cristo. Al Señor sea todo honor y toda gloria. Al nombre de Cristo sea todo honor y toda gloria. En el ser humano hay concupiscencia. La palabra concupiscencia es malos deseos, deseos concupiscientes, deseos de la carne, deseos morbosos. Alabado sea el nombre de Cristo. Pero hay que vencerlos. Se pueden vencer. ¿Por qué? Porque tenemos dentro de nosotros lo más sagrado que pueda haber, el Espíritu Santo, que pelea por nosotros. Y Él, cual alarma más sensible, cuando hay algo que nos está afectando, inmediatamente el Espíritu Santo como que nos prende una lamparita. Preste atención, hijo, que algo está funcionando mal. Entonces nos ponemos a la expectativa y soportamos, vencemos esa concupiscencia. Alabado sea el nombre de Cristo. De ahí que, como le dije antes, casi siempre le echamos la culpa al maligno. Que el Señor lo reprenda. Cuando es nuestra propia carne la que nos lleva a las tentaciones más desagradables. Amén. Malo no es mirar una mujer. Malo en la mujer cristiana no es mirar a un hombre. Amén. Lo malo es desearlo.
Lo malo o el mal está en desear. Alabado sea el nombre de Cristo. No es malo sentir malos sentimientos. Amén. Lo malo es darles rienda suelta a esos malos sentimientos, a esos malos deseos, a esas malas pasiones. Viene un mal deseo, viene un mal, hermano, sentimiento. Hasta ahí todo está bien. Pero si usted cede a esos malos sentimientos, a esos malos deseos, ahí es donde está el problema. Lo malo es ceder a esos malos sentimientos o darles rienda suelta a esos malos sentimientos, deseos concupiscientes. ¿Por qué somos tentados constantemente los cristianos? Porque todavía no tenemos cuerpos glorificados. Mientras estemos en esta carne, aquí todavía, aquí, que no hayamos partido en el levantamiento de la iglesia o hayamos partido a la eternidad, que la muerte nos sorprenda y estemos allá en la presencia del Señor, que luego venga la resurrección de los muertos y luego la iglesia sea levantada, que ahí es donde es glorificado este cuerpo. Durante eso todavía no se haya efectuado, estamos propensos a las tentaciones, somos blanco de las tentaciones, habrán tentaciones. Entonces todavía no tenemos cuerpos glorificados. Motivo por el cual, como no tenemos cuerpos glorificados, el cristiano, como dijese el apóstol Pablo, somos avisados, sabios. ¿Y qué tenemos que hacer? No confiarnos. Ninguna persona ignora qué es lo que más le atrae del mundo. Todos sabemos qué nos atrae. Y si de pronto por algún momento fallamos en eso que sabíamos de antemano que nos atraía, no podemos tener excusas. Entramos a confiarnos en nosotros mismos. Y al confiarnos, fallamos. Entonces, como no tenemos cuerpos glorificados y cada uno sabemos cuáles son nuestras atracciones, no debemos confiarnos de nosotros mismos. Pues llegan malos deseos. Al llegar los malos deseos, lo más sabio para el verdadero cristiano es no ceder a ellos. Y no es difícil. David podía haber vencido esos deseos y luego no haber caído hasta donde cayó. David podía haberle dado la espalda, haber hecho caso omiso a su vista, a sus deseos internos, y nada pudo haber sucedido. Pero no, él cedió. Lo importante cuando lleguen los malos deseos es no ceder a ellos. Por ejemplo, los casados tenemos malos deseos hacia el sexo opuesto, a otras mujeres, el hombre a otras mujeres, la mujer a otros hombres. No ceda a ellos. Ninguno de los que estamos en este lugar podemos decir que no hemos tenido un sentimiento extraño, un deseo extraño hacia alguien diferente a nuestra compañera o compañero. Si dice que eso no ha sucedido, es totalmente un mentiroso. Alabado sea el nombre de Cristo.
Lo que pasa es que el verdadero cristiano que quiere agradar a Dios, dice esta versión, dichoso el que resiste. Resistir es pararse firme y decir no. Si queremos agradar a Dios, nos paramos firme y resistimos esa tentación diciéndole no, alabado sea el nombre del Señor. Amén. Todo cristiano, desde que nos levantamos hasta que nos acostamos, somos tentados una u otra o de otra forma. Constantemente, inmediatamente usted abre sus ojos, ya empieza la batalla en su ser. ¿Por qué? Porque están dando las 24 horas con su peor enemigo. Que es la carne. El enemigo más feroz está dentro de nosotros. De ahí que hay que andar en el Espíritu, cual dijese el apóstol Pablo a los Gálatas. Andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Amén. Entonces hay que andar en el Espíritu. ¿Qué es andar en el Espíritu? Con el tema que venimos trayendo, que con la ayuda de Dios lo concluiremos en otros 2 domingos más, si Dios lo permite. Vamos a tratar lo que es el Espíritu Santo en sí, que la mayoría de las iglesias cristianas, aún llamadas trinitarias, entre comillas hablando, porque de trinitario no tienen nada, ignoran la obra del Espíritu Santo. Le pregunta a uno, a un trinitario, ¿qué es contristar el Espíritu Santo? Y salen con una babosada. ¿Qué es apagar al Espíritu Santo? Y salen con otra. ¿Qué son las arras del Espíritu Santo? Y salen con otra. ¿Qué es el sello del Espíritu Santo? Y mucho menos. Estamos en pañales, la mal llamada, y hablémoslo de esa manera, iglesia que se dice ser trinitaria. Porque el verdadero trinitario tiene que saber acerca de esa gran persona que es el Espíritu Santo. Entonces, aquí hay que tener mucho cuidado acerca de la labor del Espíritu Santo. ¿Qué es andar en el Espíritu? Porque en ese tema vamos a tratar ahí, andar en el Espíritu. Andar en el Espíritu en el contexto de la palabra del Señor con relación a la tentación de Gálatas capítulo 5, verso 14 al 16, es permitir que el Espíritu Santo nos dirija, nos conduzca. Y cuando nosotros le permitimos al Espíritu Santo que Él nos conduzca, que Él nos dirija, Él siempre nos lleva por caminos sacros, santos, puros, que agradan al Altísimo. Alabado sea el nombre de Cristo. Amén. Hay que andar en el Espíritu para que no tome ventaja alguna sobre nosotros los deseos de la carne. Cuando usted, hermano, se siente en la cuerda floja, que como que la carne le está llamando la atención, lo está seduciendo, lo está llevando por otros lugares que usted ya sabe, porque usted no es un mongol, usted no es una persona tonta para no entender que eso es malo. Inmediatamente implore a Dios su misericordia y que el Espíritu Santo tome riendas de su vida, tome el control de su vida. Alabado sea el nombre de Cristo. Pues la concupiscencia o los deseos de la carne después de que cede es donde viene el pecado. El pecado no está todavía en que estamos siendo tentados. Caigo o no caigo, caigo o no caigo.
para acá y para acá. Está el rifirrafe. Ahí no hay problema. Pero cuando se cedió, se cayó, ahí es donde hay pecado. Amén. El pecado viene cuando tu carne te ala hacia el mal. Amén. En este caso, cuando la carne lo ala, o sea, lo jala hacia la mujer extraña y la abraza y la hace propia. Ahí es donde pare el pecado. Inmediatamente nació el pecado. Parió el pecado. Alabado sea el nombre del Señor. Antes que venga pecado, la concupiscencia hace que tú obedezcas a esos deseos que producen los miembros de tu propio cuerpo. Alabado sea el nombre de Cristo. La muerte viene cuando el pecado gobierna nuestra vida. La muerte espiritual. Por eso dice, alabado sea el nombre del Señor. Y la concupiscencia, versículo 15, y la concupiscencia después que ha concebido, pare el pecado, parir. Ahí ya se manifestó el pecado. Y el pecado siendo cumplido, engendra la muerte. Esta versión dice, luego cuando el deseo ha concebido, engendra el pecado. Y el pecado, una vez que ha sido consumado, da a luz la muerte. Qué tremendo, hermanos. Por eso hay que guardarnos, hermano, en integridad, en santidad, en pureza, pidiéndole a Dios siempre que el Espíritu Santo controle nuestras vidas, porque esta carne es incontrolable. El apóstol Pablo llegó un momento en que él se alarmó, porque uno de los apóstoles que se veía o se ve por la forma como él se dirige acerca de los deseos de la carne, él era el más carnal. Según la biografía del apóstol, era el más carnal de todos y fue el que más habló acerca de la carne. Porque cuando uno tiene experiencias propias, tiene con qué hablar. Entonces el apóstol llegó un momento en que dijo, miserable hombre de mí. Vio que en él solamente había pudrición, hediondez, muerte. ¿Quién me podrá librar de este cuerpo de muerte? Porque siempre estaba ahí la tentación. Y él es el único que dice de los apóstoles, ¿será que pecaremos más para que la gracia abunde? Inmediatamente él da la respuesta, no, Señor. Amén. Entonces, hermano, la muerte viene cuando el pecado gobierna nuestra vida. La concupiscencia te jala para un lado y te arrastra. Y si usted no está dándole el control al Espíritu Santo, que el Espíritu Santo controle tu vida, cae en la tentación. Por eso Santiago 4:1 dice, ¿de dónde vienen las guerras y los malos pleitos entre vosotros? ¿No son de vuestras concupiscencias, las cuales combaten en vuestros miembros? Hermanos del alma, esta carne está viciada. Los combates que hablan aquí, que tiene que ver algo con los pleitos, hermano, a nivel mundial, las guerras y eso así, pero vamos a traerlo a lo espiritual. Las guerras que hay aquí, hermano, es esas guerras que tenemos que, hermano, hacerle frente constantemente, esas batallas que producen nuestros propios miembros. Los miembros, hermano, de los ojos. Alabado sea el nombre del Señor. Por eso los ojos, hermano,
No podemos andar con los caballos, como los caballos, con los ojos tapados y a la vez abiertos. Tenemos que andar, hermanos, siempre a la expectativa. Alabado sea el nombre del Señor. No podemos ceder a la tentación porque amamos a Dios. Todo fiel y verdadero cristiano no se puede dar el lujo de ceder un instante a fallarle a Dios con relación a estos miembros que tenemos, más sensibles para caer: los ojos, las manos. Alabado sea el nombre de Cristo. Ya viene lo que es el segundo tentador, el cual el apóstol Pablo dice: no ignoramos las maquinaciones del enemigo. El enemigo, hermanos, tiene una maquinita que no duerme, que no se para, está constantemente ahí a la expectativa. Él sale y se va, se aleja de nosotros por un momento, pero vuelve. Cuando usted un día perteneció a su reino, no vaya a creer que Él no vuelve a darle un repaso. Él vuelve. Y si te encuentra de pronto esa casa barrida, limpia, pero está vacía, ¿y en qué consiste que está vacía? Como dice el contexto griego, hermano, allá hablando nuestro amado Salvador Jesucristo, que Él viene y la encuentra limpia, barrida, desocupada. Quiere decir que ya se le permitió lugar al pecado, se cayó en pecado, y al estar desocupada el Espíritu Santo salió de nosotros. Alabado sea el nombre del Señor, que Dios no lo vaya a permitir. Entonces dice la palabra que el enemigo va por 7 peores que los que habían antes, cuando éramos de su reino. Y vuelve peor la condición de ese cristiano, la vuelve peor. Alabado sea el nombre del Señor. Entonces el segundo tentador es el maligno llamado diablo, Mateo capítulo 4. Cada cristiano somos tentados, somos sacudidos por la tentación. Amén. Caen los que no conocen el misterio, alabado sea el nombre Señor, para no caer. Cuando no se conoce algo, es misterio. Cuando ya se conoce algo, ya no es misterio. Todo aquel que ha caído es porque no ha conocido los misterios para no caer. El creyente no puede andar desapercibido, elevado. El creyente tiene que andar con los 5 sentidos bien ejercitados, pendientes. Los misterios para no caer, a los que ya tenemos el conocimiento, no es misterio. Ya el Señor nos ha advertido por su palabra: esto y esto no se debe hacer, esto y esto se debe hacer. Por lo tanto, si queremos agradar a Dios, debemos de hacer esto y aquello. Si no le queremos agradar, hagamos esto y aquello. Y a la postre, perderemos nosotros. Entonces, todo aquel que ha caído es porque no conoce los misterios para no caer. Al nombre de Cristo sea todo honor y toda gloria. Por ello, todo cristiano debe de andar con los sentidos bien ejercitados, estar apercibidos. Alabado sea el nombre del Señor. Dios da una salida a cada tentación, según Hebreos 2:16. Al nombre de Cristo sea todo honor y toda gloria. Si usted llega y dice: hermano, es que yo caí pero no encontraba como salida, eso es mentiras. Porque cuántas veces Dios te ha dicho o se ha prácticamente interpuesto en tu camino para que no haga aquello y lo otro, y usted persiste, entonces Dios te deja. Dice la palabra en Santiago 2:16 que Dios tiene una salida para nosotros, porque ciertamente no tomó, Santiago, Sí. Hebreos 2:16.
Pero él dice el versículo 15, perdón. Y librar a los que por el temor de la muerte estaban por la vida sujetos a servidumbre. Porque ciertamente no tomó Dios, no tomó a los ángeles, sino a la simiente de Abraham tomó. Por lo cual debía ser en todo semejante a los hombres para venir a ser misericordioso y fiel pontífice en lo que es para con Dios, para expiar los pecados del pueblo. Por cuanto él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Entonces, hermano, Dios nos da una salida a cada tentación. Amén. Según Mateo 4:3, el Señor Jesucristo llamó al maligno, al diablo, el tentador. Alabado sea el nombre de Cristo. Viene la tercera tentación, la carne, el mundo, perdón. Amén. De ahí que una de las cosas que debe de tener cuidado el cristiano es seleccionar las amistades. Santiago 4:4 dice que las amistades con el mundo es enemistad contra Dios. Y luego dice la palabra de que el mundo ama los suyos. Como el mundo ama los suyos, yo soy aborrecible por lo del mundo, porque yo no soy del mundo, estoy en el mundo. Y cuando uno se involucra con el mundo lo lleva a uno a la esclavitud acerca de los deseos del mundo y acerca de lo que el mundo se agrada. Nuestros enemigos, nuestros amigos, como cristianos que somos, deben ser los verdaderos cristianos. Los mundanos siempre están buscando la manera de cómo destruirte en el pecado. Los hombres tentaron a Jesús. Si Jesús mismo no se escapó de las tentaciones de los seres humanos del mundo, ¿qué podrá suceder con nosotros? Usted tiene amistad con una mujer que es inconversa y esa mujer no le va a llevar por caminos de rectitud. Igualmente, una amistad, usted como mujer tiene como amigo un mundano, un hombre del mundo, siempre te va a ofrecer lo del mundo. Hay que, como buenos cristianos, seleccionar aún las amistades. Al nombre de Cristo sea todo honor y toda gloria. Segunda de Pedro 2:9, mire lo que dice. No sé por qué el Señor nos permitió tomar esta parte, pero a Dios le pareció. ¿Sabe el Señor librar de tentación a los píos y reservar a los injustos para ser atormentados en el día del juicio? Oiga lo que dice esta versión. Por eso, amados, hay que guardarnos del mundo. Alabado sea el nombre de Cristo. Todo esto demuestra que el Señor sabe librar de la prueba a los que viven como Dios quiere y reservar a los impíos para castigarlos en el día del juicio venidero.
Hay un juicio, hermano, para aquel que ha caído en el pecado, en la inmundicia, pero Dios a todos los fieles cristianos nos reserva, nos cuida, nos protege para ese día malo. Al nombre de Cristo sea todo honor y toda gloria. Sabe el Señor librar de tentación a los piadosos, o sea, a los santos. ¿Por qué? Porque este es el misterio para vencer, que Dios nos guarda a nosotros, porque Él sabe que nosotros le amamos de todo corazón. Cuando venga la tentación, ¿qué es lo que hay que hacer? Refugiarnos en Cristo, que te puede socorrer en el momento difícil. Hebreos 4:14 y 16. Mire lo que dice la palabra. Y aquí terminamos. Por tanto, teniendo un gran pontífice que penetró los cielos, Jesús el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión, mantengámonos fieles. Y ahí que cuando viene la tentación, lleguémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Queremos irnos con el Señor. Las tentaciones tienen que llegar constantemente. Entonces tenemos que acudir a la ayuda del Señor para que Él nos socorra y así podamos en el día postrero partir a la eternidad con el Señor y el Señor asirnos con su diestra y permanecer con Él por siempre. Dios nos ama mucho, hermano. Cristo en cada momento está sintiendo las flaquezas que tú sientes porque Él las padeció. Por eso hay que acudir a Él en busca de socorro y ayuda. Sabe cuáles son las tentaciones que tú estás pasando porque Él fue tentado en todo. Por eso hay que depender de Él. Señor, no soy capaz de soportar esta tentación porque estoy a punto de flaquear, pero tú que lo padeciste en carne propia y venciste, hazlo por mí. Amén. Lleguémonos confiadamente. Digámosle al Señor abierta y espontáneamente lo que nos está pasando. No le oculte nada. Si a usted le está en su ser, sus miembros te están fallando, dile al Señor cuáles son, confiadamente. No le tape nada al Señor, porque Él quiere escuchar un grito de ayuda para poderte socorrer. Así de que, hermano, Él padeció toda clase de tentación. Por lo tanto, Él puede compadecerse de ti y de mí. Alabado sea el nombre de Cristo. Démosle gracias al Señor. Padre Santo que estás en gloria, te damos gracias, Dios mío.